lectura de la palabra del Señor se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Gracias, hombre. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres en este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se le dirá lo que debes de hacer. Aquí termina la lectura de la palabra. La segunda lectura se encuentra en el epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 19 al 21. ¿Quieres sentar a Dios? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El libro de San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí termina la tercera lectura. Bueno, vamos a comenzar la reflexión de la palabra de este domingo orando. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos las gracias por tu palabra que acabamos de leer. Gracias, Señor, porque tu palabra trae vida y trae alimento a nuestras almas. Señor, siempre que la envías con un propósito, y ese propósito no vuelve a ti vacío, Señor. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver con claridad lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Y Señor, que nuestro corazón en esta mañana pueda ser la buena tierra en la que tú siembras tu semilla para que dé el fruto, para el cual tú la estás enviando ahora. Gracias, Señor, por las bendiciones que se encierran, Señor, en tu palabra. Y gracias, Señor, por todo lo bueno que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el tema de la oración. Voy a tratar de ser rápido, prometo, pero no sé si voy a cumplir. Y porque hoy la cosa tiene más tela que cortar que otros días.
pero bueno, vamos a tratar de ser rápido. El tema de hoy se llama oración de renuncia. Yo creo que esta posiblemente, si no la más importante, sea una de las más importantes oraciones que en algún momento de nuestras vidas necesitaremos orar. O habremos orado o tendremos que orar en diferentes ocasiones, no solamente una. Hemos leído los textos bíblicos sacados de textos de la enseñanza que estamos leyendo del libro de la oración y os daréis cuenta que tienen mucho que ver unos con otros. Comenzamos con la historia de la conversión de Pablo, en el que Pablo, que era realmente un personaje, era posiblemente rabino, además era rabino de un hombre, yo creo que un hombre de Dios, porque era Gamaliel, el que fue un buen consejero en el Sanedrín. Gamaliel era discípulo de una escuela rabínica en aquella época del primer siglo en Palestina. Había dos grandes escuelas rabínicas, una era de un tal Hillel y otra era de un tal Shammai. Bueno, había como unas disputas entre las dos escuelas y entendemos que la escuela de Hillel era mejor escuela que la de Shammai. De hecho fue la escuela que digamos que más siguió adelante en el rabinismo a lo largo de los siglos. Bueno, pues Gamaliel era discípulo de la escuela de Hillel y Pablo era discípulo de Gamaliel, había aprendido con él. Con esto quiero decir que Pablo realmente en el mundo judío, realmente él era un personaje. De hecho, su pasión por el judaísmo, por la creencia del judaísmo, fue la que le llevó a perseguir a los cristianos, que en ese momento él veía como un peligro tan grande para el judaísmo que hasta los persiguió hasta la muerte. Se cuenta la historia, en los Hechos de los Apóstoles también, de que cuando estaban apedreando al diácono Esteban, las vestiduras de Esteban se pusieron a los pies de Pablo. Eso significaba que Pablo había sido, digamos, el que tuvo que tirar la primera piedra y el que fue el que, digamos, lo denunció. Ese era el símbolo. Si se ponía la vestidura a los pies de la persona, esa era la persona responsable de que esa persona muriera. Claro, dicen también los estudiosos que posiblemente Pablo se acordaría de esta escena en más de una ocasión, porque él realmente fue el culpable, entre comillas, lógicamente, de que mataran a Esteban. También por su influencia consiguió que le dieran cartas los sumos sacerdotes de Jerusalén para que fuera a perseguir a los cristianos a Damasco. Y en esa tarea estaba ocupado cuando iba para Damasco, es decir, ¿a qué iba Pablo a Damasco? A perseguir cristianos. Pero en esa persecución tiene su primer gran encuentro, que no el único, el primer gran encuentro con el Jesús resucitado. Y en ese encuentro, la tradición cuenta de que se cayó del caballo, pero en la Biblia en ningún lugar pone que se cayera de un caballo. Lo que nos dice es que cayó al suelo, pero no que cayó de un caballo. Pero bueno, en esa experiencia que él tiene con Jesús, claro, si nos ponemos en la escena, Pablo le pregunta a Jesús, ¿tú quién eres? Y la respuesta de Jesús es muy contundente. Yo soy Jesús al que tú persigues. Con lo cual Jesús se estaba identificando con su iglesia. Si se persigue a la iglesia de Jesús, se está persiguiendo a Jesús mismo. Por cierto, estaba leyendo el otro día una estadística de que actualmente 1 de cada 12 cristianos en el mundo están siendo perseguidos. O sea, estamos viviendo, hablamos mucho de las persecuciones que sufrieron precisamente los cristianos en los primeros siglos. Actualmente el número de perseguidos y el número de mártires que está habiendo es el mayor de la historia. Mucho más que en los tiempos de los romanos, cuando nos mataban en los circos, etcétera, etcétera. Actualmente lo que se está viviendo es el tiempo de mayor persecución de cristianos. Y esto la verdad que los que vivimos en la libertad de podernos reunir, a veces no nos acordamos tanto de ellos, ¿no? Pero están sufriéndose muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Pablo persiguiendo y de pronto le dice Jesús también algo muy fuerte. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, el aguijón, uno se está imaginando ya a una abeja o una avispa, ¿verdad? Pero el aguijón era como una vara que tenía terminado en punta con la que se le
golpeaba a los animales para que entraran al redil. Entonces, claro, la imagen es, estás golpeando contra algo que duele, ¿no? Es como cuando se le están poniendo, la imagen sería la puya que se le pone al toro, en una imagen taurina, y el toro bravo se supone que es muy bravo en la medida en que, aunque le estén poniendo la puya, el toro sigue invistiendo. Ahí está la bravura del toro. Bueno, pues Jesús le dice a Pablo, te es muy duro estar dando coces con el aguijón, contra el aguijón. Y entonces hay una pregunta clave que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la clave. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el punto. Y en ese Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que identificarnos nosotros los cristianos del siglo XXI y tenemos que hacerle la misma pregunta a Jesús. La tendencia, si os dais cuenta, la tendencia cada vez más, y esto lógicamente va a ir a más, es que lo que está inundando la sociedad es el secularismo, en el cual el hombre es dueño de su destino. Lo que vemos en los anuncios de televisión es que la felicidad está relacionada en la medida en que uno puede hacer lo que le da la gana. O más que puede hacer, que puede hacer lo que le da la gana. Porque hay gente que le gustaría hacer cosas y no puede. Entonces, parece ser que la felicidad está reñida con poderlo hacer. Entonces, si os dais cuenta, todos los anuncios tienen que ver con experiencias, entre comillas, idílicas. Tener el mejor coche, ir a la playa más bonita, comer la comida más rica. Si os dais cuenta, todo es buscar la satisfacción personal. Claro, nosotros como cristianos estamos expuestos lógicamente a esa influencia. Y en cierta manera nuestras vidas podemos cometer el error de vivirlas dependiendo de lo que yo creo que es más adecuado para mí. Y yo puedo decir, bueno, pues es muy típico ahora, llega el 2017, ahora con los WhatsApp y el Facebook, etcétera, etcétera, ya empiezan los anuncios de reflexiona sobre las cosas que has hecho este año, del 2017, y después ya llega el final del 2017 y ya empiezan las frases típicas en relación al 2018. El otro día salió una estadística de que normalmente en años anteriores, una de las listas estas que se hacen de buena voluntad del 2018, siempre hay dos frases que la mayoría de la gente se hace. Una le viene muy bien a la hermana Nancy, que es, en el 2018 voy a aprender inglés. Esa le viene muy bien, o sea, mientras la gente sigue pensando así, ella no va a estar en el palo, no va a estar en el palo, ella va a tener trabajo. Esa es una de las frases típicas. Y otra de las frases típicas es, voy a ir al gimnasio. Vale, este año parece que la cosa ha cambiado un pelín, porque ya no dicen voy a ir al gimnasio, sino ya, como que fuera la primera vez, ya dicen voy a volver al gimnasio. Es decir, ya casi como que la gente tiene asumido, hay que ir al gimnasio, hay mucha gente que va al gimnasio, pero ya no es por primera vez, es que voy a volver, ¿no? Bueno, en mi experiencia personal en el gimnasio, es verdad, el otro día en una clase de bicicleta, que había 47 plazas, normalmente estamos 15, 20 más o menos, el otro día había 47 plazas llenas. Y hubo gente que no pudo entrar. Entonces, el ser humano se plantea objetivos. Y decimos, bueno, pues el que tiene una empresa, pues yo quiero que este año la empresa pase esto. En fin, nos planteamos cosas. Pero si nos damos cuenta, hay una pregunta que siempre nos está faltando. La pregunta es la que le hizo Pablo a Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? No tanto qué me propongo yo hacer, qué es lo que yo quiero hacer, qué me gustaría hacer, qué tengo que hacer, sino hacer la pregunta clave. Y la pregunta clave es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vale. Había un predicador cuando decía este tipo de cosas que lo decía diciendo, como cuando se dicen ciertas frases y a uno le duele por dentro y decía, uy, 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 como diciéndote, te está pinchando, la cosa te está doliendo, te está pinchando, ¿no? Bueno, fijaros la escena. Pablo le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, pensar por un momento quién era Pablo. Pablo era un rabino. Pablo era un experto en la Biblia. Pablo tenía unos grandísimos conocimientos. Daros cuenta de que en el judaísmo a día de hoy no se puede ser rabino hasta los 30, como mínimo. O sea,
y no paras de estudiar, y la consigna es, hay que estudiar como antiguamente se trabajaban los trabajadores del campo y a día de hoy también, de sol a sol. Es decir, ¿cuánto estudia un rabino antes y después de ser rabino? De sol a sol, no hay término medio. O sea, ¿cuánto es de sol a sol? Pues 12 horas, ¿no? Pues eso es lo que estudia un rabino hasta los 30 y después de los 30. Dicen que cuando llegan a los 80, a los 90, la mente le sigue funcionando impresionantemente, y doy fe de ello porque he escuchado a rabinos con muchos años hablando y hay una lucidez mental tremenda. ¿Por qué? Es que llevan toda la vida ejercitando su mente. Entonces la mente no se viene abajo, sino que se mantiene e incluso va a más, porque la se está ejercitando, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Pablo, el gran rabino, preguntándole a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y claro, nos podemos plantear, ¿y Jesús qué le respondió? No te preocupes, Pablo, lo que tú quieras. Eso fue lo que... No, había un plan. Jesús tenía un plan. Y en ese plan, curiosamente, si nos volvemos al pasaje de Hechos 9, fijaros que pasa una cosa curiosa. Bueno, ya Dios le da un plan claro a Pablo, o sea, la cosa no está difusa, la cosa no está para interpretarla, hay una orden clara. Le dice, él temblando y temeroso, Hechos 9, versículo 6, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, cuando tú le preguntas a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedes esperar que te diga? Levántate. Levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea que esta pregunta tiene su peligro. Porque si tú le preguntas a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Capaz es que Jesús te diga qué tienes que hacer. ¿Y cuál es el problema? El problema es que a lo mejor lo que Jesús quiere que tú hagas no es lo que tú has planeado hacer. Y ahí está el quid de la cuestión. Entonces date cuenta de que Pablo había planeado algo para su vida. Seguro que todos los que estamos aquí tenemos planeado algo para nuestra vida, ¿sí o no? Pero si tú le preguntas a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor Jesús te dice algo que no es lo que tú habías planeado. Y ahora viene la siguiente cuestión. ¿Estaríamos dispuestos, de verdad, no como parte de que estamos hablando de una enseñanza bonita de la palabra del Señor? O sea, siendo sinceros con nosotros mismos, honestos, ¿estaríamos dispuestos, si Jesús nos dice lo que tenemos que hacer, a dejar de hacer lo que habíamos pensado hacer? Por eso la oración de hoy se llama oración de renuncia. ¿Y qué fue lo que se le dijo a Pablo? Pues fíjate qué curioso. Ahora resulta de que Dios lo tiene todo planeado al detalle. A Dios no se le escapa un detalle. Entonces, en ese plan que Jesús tenía para Pablo, Jesús se aparece a un discípulo que se llamaba Ananías. La única vez en la historia de que se habla de ese discípulo es ahí. Pero Ananías tiene el honor de haber sido el que enseñó y ministró y le dio los primeros pasos a Pablo. A veces hay por ahí por el mundo grandes predicadores, personajes famosos, pero no sabemos quién fue. Siempre hay uno que ayudó a esa persona. Por ejemplo, ¿quién fue el que orientó un poquito a el obispo fundador, Juan Cabrera, cuando estaba en Gibraltar y lo inició en el anglicanismo? Todo lo que él aprendió, ¿lo aprendió por sí mismo? ¿O hubo personas que le influenciaron? Ahora, fíjate qué curioso. Nosotros sabemos la historia del obispo, pero no sabemos qué personas, los nombres de esas personas que le influenciaron. ¿Me entiendes? Pero eran importantes esas personas. Date cuenta un pequeño eslabón lo que puede generar hacia adelante. Entonces, imaginaros que vosotros o nosotros tuviéramos el honor de ser un Ananías, que somos un simple discípulo, pero que somos los que influenciamos a una persona que después Dios puede usar mucho. Entonces, pensar por un momento, llevando esto a la práctica,
si Dios quisiera que vosotros fuerais el Ananías en la iglesia de la Ascensión para influenciar a una persona que el día de mañana pudiera ser un presbítero plantador de iglesia, como fue Pablo. Sería interesante, merecería la pena, pues ahí estaba Ananías. ¿Y por qué Jesús se manifestó a Ananías? Porque Ananías estaba dispuesto a hacer la voluntad de Jesús. Entonces Jesús se le manifiesta a Ananías y claro, le dice que vaya a hablar con Pablo. Y Ananías dice, ¿cómo voy yo a hablar con Pablo? Si tú sabes quién es Pablo. Ese Pablo es... Él habla de... En la visión, dice, Ananías respondió en el versículo 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, fijaros, este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, fíjate lo que dice Jesús. Eso es lo que vemos con nuestros ojos. Entonces, a veces, Dios puede poner una persona en tu camino y tú decir, fulanito, tú no sabes quién es fulanito. Tú ni te puedes imaginar quién es fulanito. Esa sería nuestra reacción humana. Pero ahora fíjate lo que responde Jesús. Jesús le dice, ve porque instrumento escogido me es este. O sea, mientras que nosotros estamos viendo a un criminal, Jesús está viendo un instrumento escogido. Para que veamos cómo se cumple que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, muchas veces. Y ahora dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, fíjate, Ananías escucha esas palabras, ¿no? Ahora fíjate la reacción de Ananías. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. O sea, ante las palabras de Jesús, Ananías, ¿qué hizo? Obedecer. Y ahora fíjate la diferencia, dice, y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Ya no dice este hombre, ya no es para él este hombre, porque si Jesús dice que él es un instrumento escogido, es un instrumento escogido. Por lo tanto ya no es un hombre, ahora es mi hermano. Ahora, imagínate en el papel de Pablo. Pablo era el gran rabino, el gran conocedor, y ahora llega un discipulillo, de ahí, uno que había por ahí que era discipulillo, a imponerle las manos a Pablo. Entonces, si te das cuenta, ya Dios está tratando con la vida de Pablo. Primero se cae en el camino, después se queda deslumbrado, después se queda ciego, ahora ya es que no ve nada, y ahora ya tiene que llegar un simple discípulo, que es el que le impone las manos, y cuando le impone las manos dice que entonces Pablo vuelve a ver. Y en esa imposición de manos se habla incluso de ser lleno del Espíritu Santo. O sea, a través de un discípulo sencillo de la iglesia de Damasco es que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, pues ese Pablo, con todo lo que él vivió después, tiene que ser enseñado, después pasa un tiempo en el desierto, por eso Pablo, él dice muchas veces, yo el Evangelio lo he recibido directamente de Jesús. Y ese Evangelio no se lo dijo en el camino de Damasco. ¿Dónde aprendió entonces ese Evangelio Pablo? Pues cuando estaba en el desierto, en la soledad. Es decir, y después de estar años en la soledad, siendo enseñado por el mismo Jesucristo, entonces Pablo dice, y entonces subí a Jerusalén, para encontrarme con las columnas de Jerusalén, con Pedro, etc. Pero ahora dice, pero los discípulos no se querían juntar conmigo. Y entonces, otra vez aparece un personaje, Bernabé. Entonces dice el libro de los Hechos, Bernabé tomándolo, lo presentó a los discípulos. Y a partir de ahí ya lo recibieron. Ese Bernabé tomándolo, hay algunos eruditos que hablan de que es el hecho de que Bernabé lo tomó como discípulo suyo. Entonces, daros cuenta de que la manera de enseñar de los primeros siglos fue lo que se llamó el discipulado. Mateo capítulo 28. El mandamiento de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento del discipulado. Entonces, en una época de persecución, ¿cómo podía yo saber si tú eras cristiano o no? Porque tú tenías un maestro. Entonces, los discípulos de los apóstoles, a su vez, eran maestros de otros discípulos. Y a su vez,
maestro de otro discípulo. El que era discípulo de alguien contaba con, vamos a decir, con el beneplácito de todos los demás. Pero si tú eras alguien que decía ser cristiano y no podías decir este es mi maestro, no nos podíamos juntar contigo. ¿Te das cuenta? Entonces dice, Bernabé lo tomó y ya, entonces lo presentó. Si te das cuenta, ese gran Pablo tuvo que empezar desde abajo y siendo enseñado. Pero luego ese Pablo tiene experiencias preciosas con Jesús. Y hemos leído esta descripción que hace Pablo cuando dice este famoso versículo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no hago yo mis planes, ya no planeo yo mi vida, ya no digo yo dónde voy, ya no digo qué es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿quién vive? ¿Quién es? Cristo. Cristo en mí. Y esto tiene que ver con la oración de renuncia, es darle el permiso a Dios para que sea Él el que planee nuestra vida, el que nos diga lo que tenemos que hacer, el que nos diga dónde tenemos que estar, dónde tenemos que ir y qué tenemos o no tenemos que hacer. Si os planteáis, si nos lo planteamos, servir al Señor tiene que ver con tiempo, ¿verdad? Claro, nos tenemos que preguntar cuánto tiempo le damos a Dios en nuestra vida, de una manera práctica. ¿Qué tiempo le estamos dando? Lógicamente, si nos paramos a ver, esta oración de renuncia es una lucha, y es una lucha que hemos leído en el mismo pasaje de Getsemaní. Recordáis que la semana pasada yo hablaba de una experiencia en Jerusalén, parece que esta semana voy a hablar nada más que de experiencia en Jerusalén. Yo tuve otra experiencia en Jerusalén, y recomiendo ir al que pueda a Jerusalén, que la verdad es que es interesante, en una mañana de turismo rápido, domingo por la mañana, casi a la carrera, yendo por los diferentes sitios. Viene la primera frustración cuando la persona que nos está enseñando Jerusalén, que ya lo conocía bastante bien, nos quita la venda en el sentido de que nos dice, vamos a ver, si en el 70 después de Cristo los romanos arrasaron Jerusalén, todos los lugares que dicen aquí ser, en realidad lo más probable es que no fueran. Entonces dice, cuando te llevan al cenáculo de la última cena en Jerusalén, tú llegas allí y claro, te dicen, bueno, no quiere decir que este fue donde estuvo Jesús, pero parecido a este a lo mejor. Entonces, pues claro, tú te vas frustrando, ¿no? Porque tú dices, y la vía dolorosa no sé qué, y el no sé cuánto, no sé cuánto, y yo dices, bueno, aquí realmente de verdad que es lo que hay. Y ahora llegas a la iglesia del Santo Sepulcro, que todos esos lugares que se fueron marcando, los marcó la madre de Constantino. Si recordamos que el concilio de Nicea fue en el año 325, presidido por Constantino, y la madre de Constantino fue la que fue allí a marcar las cosas, pues quiere decir que los lugares se marcaron 3 siglos después, ¿no? Imagínate. Claro, hay ciertos indicios que hablan de la posibilidad de. Hay 2 sitios que son los 2 sitios que ahí no hay interpretación, que es el Muro de las Lamentaciones, que es el lado de la muralla de la explanada del templo más cercana, o sea, la parte de la muralla que está más cercana donde se supone que estaba el templo, que es donde está la cúpula de la roca. La cúpula de la roca se construyó encima de una piedra grande que hay, que es donde en la tradición cuenta que era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y que después se construyó el lugar santísimo justamente encima de esa roca, el Santo Santorum. Entonces, claro, si tú ves dónde está la cúpula de la roca, la parte más cercana es el Muro de la Lamentación. Otro sitio que es evidente que no hay interpretaciones es el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos era donde estaba Getsemaní, que es el pasaje que acabamos de leer. Entonces yo llego allí a la iglesia del Santo Sepulcro, supuestamente. Hay muchos indicios de que sí, pero no se puede decir absolutamente sí. Y de allí descubro que hay un Getsemaní católico y un Getsemaní evangélico.
Entonces, imagínate, el evangélico súper bien puesto porque va muchísima más gente, y el evangélico es, pues imagínate, básicamente es como que fuera como una valla de estas típicas como las del ganado, ¿vale? Y dentro hay olivos. Y entonces pone una vallita casi escrita a mano, me parece que era, evangelical o algo así. Y yo dije, bueno, pues yo me voy al evangélico. Entonces, los olivos son milenarios, o sea, se nota que son olivos viejísimos, o sea, unos troncos increíbles. Y en el evangélico estaba muy bonito porque, claro, está puesto casi como un jardín y ponen como alrededor del olivo como unos bancos hechos en hormigón. Yo iba a la carrera viendo todo aquello. Llama la atención que Jerusalén, la muralla, tiene 12 puertas y justamente la puerta que está enfrente del Monte de los Olivos es donde se dice que cuando Cristo venga y ponga su pie, justo va a ser la puerta de enfrente del Monte de los Olivos. ¿Qué han hecho los árabes? Que se creen mucho en la profecía y han tapiado esa puerta. La única puerta que está tapiada de las 12 de Jerusalén es la que está justo enfrente del Monte de los Olivos. Cuando yo llegué allí, a la carrera, y de pronto había que pararse 15 o 20 minutitos allí en el Monte de los Olivos, para después salir corriendo para otro lado, porque las distancias son grandes. Daros cuenta de que desde donde se supone que Jesús tomó la última cena hasta llegar al Monte de los Olivos, yo no recuerdo, había que andar, no sé si eran 3 o 4 kilómetros. Claro, aquella gente estaba acostumbradísima a andar, ¿no? Recorría Jesús todas las aldeas, todas las ciudades, ¿cómo iba? Andando. Estaban acostumbrados a andar, pero para nosotros que no estamos tan acostumbrados a andar, eran distancias curiosas, ¿no? Y cuando yo llego al monte aquel, y me siento en un olivo, me quedo ahí mirando, no sé cómo ni de qué manera, me vino el recuerdo de este pasaje. De pronto así, pum. Y entonces caí en la cuenta. Y entonces me di cuenta. Y entonces dije, estoy en el sitio, o cerca del sitio, a unos metros, ahí no estamos hablando de kilómetros, porque allí hay el Monte de los Olivos, todo lleno de olivos. Digo, estoy en el sitio donde se hizo la oración más importante de la historia de la humanidad. Entonces me quedé pensando. Y de pronto sentí como que Dios me decía, ¿y por qué no oras tú también esa oración? Así, pero hasta ese momento la cosa estaba fría, estaba a nivel mental, vamos a decirlo así. Pero entonces sentí ponerme de rodillas. Yo no soy de ponerme mucho de rodillas para orar, pero en ese momento yo me puse de rodillas. Y me puse allí de rodillas en un olivo, y cuando yo cerré los ojos y me planteé, voy a hacer esta oración, a mí me faltaban las lágrimas. O sea, aquello fue una experiencia que fue para mí posiblemente la experiencia más importante de mi viaje a Jerusalén. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús es nuestro ejemplo de esa oración. Y porque hay varios pasajes en los sinópticos hablando de este punto, ¿no? Porque he escogido en Mateo. He escogido Mateo porque en Mateo se habla de que Jesús hizo 3 veces esa oración. Tremendo. No una, 3. En el pasaje de Lucas dice que le caían como gotas de sudor que eran como sangre. No dice que era sangre, sino como sangre. No sabemos si es que... Dicen los científicos que en situaciones de un estrés impresionante los capilares de la piel de la cara se pueden romper y es posible desde un punto de vista médico-físico que Jesús llorara sangre, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la escena aquí en Getsemaní? La escena es como la describe Jesús mismo. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Por cierto, que a veces que alejados estamos de la condición humana en las iglesias, cuando personas que están pasando por problemas de depresión, por problemas de tristeza, se las juzga por su poca fe, por que algún pecado escondido tendrán, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jesús dice que en ese momento él sintió una tristeza tan grande que la sentía hasta la muerte, o sea, una tristeza profunda. Por eso la Biblia dice que Jesús, él sufrió todas las cosas.
y entre ellas está también la tristeza. Y Jesús le pide a los discípulos que velaran con él. Y entonces dice que se fue a una distancia, en el caso de... Aquí en este pasaje de Mateo no lo dice, creo, pero en el de Lucas dice que estaba como a una distancia de un tiro de piedra. Claro, no es lo mismo la fuerza que tuviera en aquella época para tirar una piedra que la que tenemos nosotros, pero bueno, ponle 100, 150 metros, no creo que más, ¿vale? A una distancia de piedra. Allí se va Jesús a orar solo, es una oración que él hace solo. Esto que nos enseña que este tipo de oración no es para hacerla en iglesia, esta oración la tenemos que hacer nosotros solos, en la intimidad. No es una oración que hacemos como iglesia, sino que es una oración que tenemos que hacerla nosotros particularmente. Casualmente, yo no creo en las casualidades, el viernes estaremos hablando del futuro de la iglesia. A lo mejor esta es unos buenos días para que cada uno en nuestra casa le hagamos la pregunta al Señor. Ya la hemos hecho en el cuestionario, cuando se pregunta de qué manera, no recuerdo cómo se expresa la pregunta, pero básicamente de qué manera, en qué podemos contar con tu tiempo, cómo va a ser tu participación. Bueno, a lo mejor la pregunta se hace desde el punto de vista de uno personal y a lo mejor tenemos que profundizar un poco más y decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a esto, pero ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Jesús se fue solo a hacer esa oración. Y entonces la oración era muy clara. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí tenemos dos niveles de oración, o nos enseña dos niveles de oración. La oración sencilla es cuando le pedimos a Dios lo que yo quiero. Señor, dame esto, Señor, te pido lo otro, Señor, te pido por aquí, Señor, te pido por allí, Señor, te pido esto, no sé, te pido un coche, te pido una casa, te pido una mujer, te pido unos hijos, Señor, bendice a mis hijos, Señor, te pido por mis nietos, Señor, te pido por mi trabajo, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero. Ese es un nivel. Y hay que hacerlo y está bien. Y Jesús mismo nos enseñó, cuando oréis, decid así, Padre nuestro. Y dice, el pan nuestro, dárnoslo hoy, el pan nuestro de cada día. O sea, hay peticiones, no está mal, pero eso es una dimensión. Eso es... En la escalera que tenemos que subir, eso están los primeros peldaños. Pero ahora hay que subir otro peldaño más. Hay que profundizar más. Y entonces Jesús dice, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Claro, si esto yo lo estuviera compartiendo a personas que llevan en la iglesia 6 meses, hombre, pues sería un momento, vamos a decir, complicado, difícil y difícil de entender. Pero para personas como nosotros, que hace ya unos pocos de años que seguimos al Maestro, que somos discípulos del Señor, entiendo que no es una pregunta para dejarla para más adelante. Es una pregunta, a lo mejor es la pregunta trascendental para nuestro momento de nuestra vida. Decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Jesús se lo dice al Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Llama la atención que, y por eso he escogido el Evangelio de Mateo, en el versículo 40, le dice Jesús a sus discípulos, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora. De aquí han deducido a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia que el mínimo de oración diaria que deberíamos de hacer los cristianos tendría que ser, ¿cuánto tiempo? Una hora. Una hora. De aquí se ha sacado, digamos, la conclusión que no tiene por qué ser así. Ahora, casualmente, hay en el mundo judío hay un movimiento que se llama el movimiento hasídico, un movimiento, vamos a decir, místico, que busca profundizar en la relación con Dios, y hay en Ucrania, en el siglo XVII, surgió un rabí que se ha hecho muy famoso, que fue el fundador de ese movimiento rabínico. Y él habla de la oración, y le pusieron hasta un nombre, en hebreo, Hipodedut. Hipodedut. Bueno, pues la Hipodedut lo definen ellos, como una oración personal en aislamiento al menos una hora al día. Ahora, pensar por un momento que coincidencia, ¿no? Dice Jesús, cuando oréis, entrar en vuestro cuarto, cerrar la puerta. Y en la intimidad, hablar a vuestro Padre. ¿Qué hacía Jesús para orar? Aislarse. Ahora, fijaros qué curioso. Dice,
Fijaros qué curioso. En el pasaje de Lucas 22, hay un detalle. En Lucas 22, versículo 39, os dais cuenta cómo los sinópticos se complementan unos a otros. Fijaros qué detalle tan curioso. Dice, y saliéndose fue, fijaros la expresión, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Vale? ¿Qué era lo que hacía Jesús en el monte de los olivos? ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? A orar. O sea, Jesús tenía la costumbre de orar en el monte de los olivos. Aquella noche, cuando se fue a orar al monte de los olivos, lo hizo como normalmente él lo hacía, a orar. Quiere decir que Jesús tenía la costumbre. Bueno, pues este rabino habla de desarrollar ese hábito de una hora de oración personal en aislamiento, dándole una importancia a ese tiempo de oración. Algún día hablaremos de esto un poquito más. Pero Jesús lo estaba haciendo. Y Jesús le dice, no, y no habéis podido velar conmigo ni tan solo una hora. Entonces, esto en cierta manera también nos llama la atención a principios de año como un objetivo que pudiéramos poner en nuestra vida. A lo mejor necesito, de todo el tiempo del día que dedico a muchas otras cosas, poder separar un tiempo para Dios y desarrollar el hábito de la oración. Ahora que estamos hablando precisamente del tema, ¿no? Jesús tuvo que orar, y esto me llama mucho la atención también, 3 veces. 3 veces hizo la misma oración. ¿Eso qué implica? Cuando yo no solamente oro una vez, sino que oro 3 veces, y lo que le estoy pidiendo al Señor es que pase de mí esta copa, y se lo digo a Dios 3 veces, ¿sabéis de lo que está hablando eso? De que hubo una lucha en Jesús. La cosa no fue inmediata. La cosa no fue oro y ya se terminó. No, tuvo que orar hasta 3 veces la misma oración. Es decir, él estaba luchando con Dios. Ahora, pensemos por un momento, ¿cuántas otras personas en la Biblia se nos habla que lucharon? O que tuvieron que hacer cosas en las que tuvieron que renunciar. Por ejemplo, recordemos la figura de Abraham, al que se le pidió que renunciara ¿a quién? A su hijo. Renunciar a su hijo implicaba el qué? Renunciar a su descendencia. Vale. En el caso de Moisés, dice el libro de Hebreos 11 que Moisés estaba en la corte del faraón. O sea, estaba en el mejor sitio para vivir en el mundo en esa época. Donde mejor se podía vivir en el mundo era en la corte del faraón. Allí había de todo, no le faltaba de nada. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Renunciar y volverse un simple pastor 40 años en el desierto. ¿Sería diferente la vida de Moisés a la que había llevado en el palacio de faraón? Pero tuvo que renunciar. Se nos habla también de cómo renunció David al hijo que le había dado Betsabé. Cómo la misma María la Virgen, o la Virgen María, como la queramos llamar, no la siempre Virgen, pero María la Virgen en ese momento, pensar por un momento que ella tenía una vida por vivir. Con lo cual, cuando ella acepta las palabras del ángel y le dice al ángel, hágase en mí conforme a tu palabra, estaba renunciando al futuro personal que ella quería o podía haber tenido. Imaginaros la renuncia tan grande que María tuvo que hacer, y tan pequeña, diciéndole al ángel, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces, esto es algo que vemos en el caso de Pablo también. Se nos habla de que él tenía un aguijón en la carne y que oró en varias ocasiones y Dios no se lo quitó. Entonces tuvo que convivir con ese aguijón hasta su muerte. ¿Cuál era el aguijón? No lo sabemos. Hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, etc. Pero era algo, un aguijón en la carne es algo que causa sufrimiento, ¿verdad? Entonces lo que Pablo estaba diciendo es, yo tengo una experiencia personal de sufrimiento diario y eso lo tuvo hasta que murió. Sin embargo, cómo Dios lo usó a Pablo, ¿verdad? Bueno, pues Jesús estaba en esa lucha en 3 ocasiones y a la tercera pues ya llegó el punto en el que aceptó la voluntad de Dios y ahí es cuando le dice a los discípulos, ya os podéis dormir, ya podéis descansar porque ya ha llegado la hora. Ya mi lucha ha terminado. Entonces, yo os animo, me animo a mí mismo también, o sea, cuando yo comparto la palabra y predico, me la predico a mí también. No quiere decir que yo lo haya superado, aunque lo he experimentado, en este caso yo ya he experimentado esto.
en varias ocasiones, por eso digo, a lo mejor hay que orar una vez y luego he rectificado, o a lo mejor varias, o a lo mejor debe ser la actitud permanente en nuestra vida, acostumbrarnos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga yo? El otro día voy a sacar un tema, que está aquí Pepe delante, no va a salir en las cámaras, pero bueno, España entera se va a enterar, hablando un tema con él, en su casa, el hombre ya está jubilado de su trabajo, y yo le dije, pero no está jubilado de servir al Señor. Entonces, imagínate, uno se plantea y dice, bueno, pues cuando yo me jubile, pues entonces ya él está viviendo la jubilación, no sé si le gusta jugar o no al dominó, no se lo he preguntado, porque eso es muy típico de los jubilados españoles, ¿no? Pero la pregunta es, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Porque a lo mejor todavía le queda mucho tiempo de servir al Señor. ¿Y por qué no decirlo así? Hasta que uno tenga que irse con el Señor. ¿Existe la jubilación en el Señor? Yo, sinceramente, yo personalmente, a día de hoy no creo en la jubilación en el Señor. Yo sé que los cánones dicen que a los 65 años, de forma normal, viene la jubilación, pero que si no te quieres jubilar todavía, se puede ir la cosa renovando hasta los 70. A los 70 ya te tienes que ir a tu casa sí o sí, por las buenas o por las malas. Bueno, yo no creo en la jubilación, porque servimos al Señor hasta que nos marchamos con Él, ¿verdad? Llega un momento, como Pablo, que casi quiere estar más con el Señor que seguir en la tierra, pero entiende que todavía le quedaba algo por hacer. Entonces, nosotros tenemos que hacerle al Señor esta pregunta, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y qué puede pasar si le hacemos esta pregunta? Que nos diga lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar preparados para que nos pueda responder lo que Él quiera, no lo que a mí me gustaría que me respondiera. Porque claro, yo le puedo decir, Señor, que mi empresa vaya estupendísimamente, etcétera, etcétera, que los negocios que se están iniciando vayan de maravilla, y ahora de pronto el Señor te dice, no, si yo no quiero eso para ti, si yo lo que quiero es esto otro. Oh, Dios mío, ¿ahora qué hago? Si yo no quiero que tú persigas cristianos en Damasco, si yo lo que quiero es que tú te hagas un discípulo. Piénsalo. Tú piensas después del encuentro de Pablo con Jesús en el camino, ¿cuántas cosas vivió Pablo? Tú haz la lista, ¿no?, de tantas cosas que después de esa pregunta vivió Pablo. Entonces tú plántate por un momento, ¿cuántas cosas Dios puede tener preparadas para ti que ni te imaginas? Ahora, ¿las tiene preparadas para ti? Si tú le haces la pregunta. Si seguimos nuestra vida, vamos a decir, pasando los días, haciendo las cosas de una manera, vamos a decir, cumpliendo con las cosas, etcétera, pues los días pasarán y no pasará nada. Ahora, si nos tomamos en serio nuestra fe con el Señor y le preguntamos, Dios mío, ¿tú qué es lo que quieres que yo haga? Y esperamos una respuesta de parte de Él, podemos vivir cosas que no esperábamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino que los viajes que ha hecho por la iglesia Pepe a Estados Unidos, nunca pensaba que lo iba a hacer. Claro, pero ¿y quién dice que no va a haber más viajes o más sitios que ir que él ni se imaginaba ahora que está jubilado? A lo mejor ahora es que cuando tiene tiempo resulta que va a hacer más cosas que antes. ¿Entendéis la idea? O también puede ser, yo estoy enfocado en un trabajo y en unas cosas y Dios te dice, no, por ahí no, ahora va a ser esto otro. Entonces, imaginaros por un momento que la voluntad de Dios fuera que se planten iglesias de la IERE en Andalucía. ¿Podría ser esa la voluntad de Dios? ¿Querría Dios que se planten iglesias en Andalucía? Y la pregunta es, ¿y dónde están los obreros que van a ir a la mies? ¿De dónde va a buscar Dios los obreros que van a ir a la mies? Aquí, en una iglesia que estuviéramos compartiendo esto, que hubiera 40 o 50 personas, es muy fácil que los de la primera fila hicieran así y miraran para atrás. Y los de la segunda fila, una vez que los miran los de la primera fila, harían así y mirarían para atrás. Y cuando llega a la última fila,
El que está al orden de afilaría. Yo. Y esto me recuerda una anécdota de mi hijo David, cuando era pequeño, y un día yo hice una pregunta en la iglesia. Digo, hermano, a los que sois padres y tenéis hijos, quiero preguntar, ¿qué te gustaría que fuera tu hijo de mayor? ¿Vale? Por ejemplo, yo pregunto aquí, ¿qué te gustaría que fuera Alejandra de mayor? Y responde la abuela. Responde. ¿Lo habrás pensado alguna vez? ¿O no? Bueno, la verdad que no. Bueno, piénsalo ahora rápido. ¿Qué te gustaría que fueran tus nietos? David, Pepi. Yo, mi Celia arquitecta. Arquitecto, ahí está. Y mi Álvaro... Sí, ese no sé. Pero mi Celia arquitecta. Yo diría, después de todo lo que estamos escuchando, que fueran seguidores de Cristo. Y todo lo demás vendrá por añadir. ¿Y la Julieta? No he pensado. Tengo yo ya ganas de conocer a la Julieta, ¿eh? Con la cosa que me están diciendo de Julieta, tengo ganas ya de conocerla. La verdad que Bueno, no he pensado. solamente un detalle. Cuando yo he hecho esta pregunta en varias ocasiones, en España, nadie nunca me ha dicho, a mí me gustaría que Alejandra fuera presbítera de la iglesia. Porque en nuestra iglesia las mujeres pueden ser presbíteras. Sí. Por cierto, una presbítera guapa. Hay presbíteras menos guapas y la Alejandra sería guapa. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Si os dais cuenta, no estamos en el punto de decir, oye, los que somos abuelos, ¿no? Que no es yo creo que ser abuelo es diferente a ser padre. Para un abuelo, por un momento, yo quiero que os imaginéis, da la casualidad que los que estamos aquí todos somos abuelos. Imaginaros por un momento sentado en la banca de la iglesia escuchando a un nieto vuestro presidiendo como presbítero la comunión. Claro. Una gozada tremenda. ¿Cómo sentiría? Tremendo, ¿verdad? Yo me estoy imaginando ir a Santiaguillo, no vaya. ¿Entendéis la idea? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué querrá el Señor? ¿Qué es lo que querrá el Señor? Pero, si os dais cuenta, esta opción nunca la habíamos tenido en nuestra mente. Tenemos otras opciones. Igual nos pasa a nosotros. Por ejemplo, para que se planten nuevas iglesias tendrá que haber nuevos lectores laicos, ¿verdad? Alguien tendrá que ser lector laico en la nueva iglesia. Y tendrá que haber nuevos diáconos. Y tendrá que haber nuevos presbíteros, ¿verdad? Ahora yo me hago la pregunta, ¿deberíamos de estar abiertos a la posibilidad de ser algo? Y siempre estamos a tiempo de serlo. Que a lo mejor nunca nos habíamos planteado. ¿Querrá Dios eso a lo mejor? Entonces, vamos a ir un poquito más lejos todavía. Los que no somos, por ejemplo, los que no somos lectores laicos, uno puede decir, es que yo tengo una edad, bueno, pero es que resulta que ahora es cuando Dios ha querido. No existe la edad para servir al Señor. Esto no es una frase bonita que ponemos en el Facebook, esto es una realidad. Me impactó increíblemente saber el reformador inglés, que no sé cómo se dice en inglés exactamente, se escribe Wycliffe, pero no sé cómo se pronuncia, tú sabrás cómo se dice. Wycliffe, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Es que no sé si es Wycliffe o Wycliffe. Wycliffe. ¿Cómo sería en inglés? Es que depende de cómo se escribe. Claro. Se escribe W-I-C-K-L-I-F. Wycliffe. Wycliffe, ¿no? Vale, yo pensaba que era así, pero digo, vaya, se mete la pata. Wycliffe. Yo te pensaba que mete la pata. Bueno, este hombre, que fue uno de los primeros que promovió la Biblia en el año 1300 y pico en Inglaterra, que después fue fuente de inspiración de Juan Hus, que fue el reformador de Praga, que después Lutero se inspiró en los dos. Bueno, pues este inglés me impactó increíblemente por la enseñanza que tiene su vida, y es que su labor reformadora tuvo lugar los 10 últimos años de su vida. No sé si vivió 60 o 70, que ya para aquella época era bastante años, ¿eh?
Porque la media estaba entre los 30 o 40, ¿eh? O sea, uno que llegaba a 70, eso ya era... Bueno, pues pensar por un momento. Los 10 últimos años de su vida fueron los que Dios usó tremendamente, entre ellos para la difusión de la Biblia, y los años anteriores uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los años anteriores no? Porque tuvieron que ser los 10 últimos. Entonces, ¿por qué no pensar, tomado de ese ejemplo, de decir, los últimos años que Dios tenga para mi vida preparados, que sean los años donde más pueda usar mi vida? Entonces, podríamos abrirnos a posibilidades como que el que no es lector laico pueda postularse a ser un lector laico. Algo que a lo mejor yo nunca me he planteado en la vida, o incluso hasta me he negado. Porque como la famosa Alba esa inglesa está un poquito feilla, ¿eh? Digo, yo prefiero no ser antes de ponerme el alba. Bueno, el gran rabino tuvo que ser ministrado por un discipulillo. Entonces, lo que yo en un momento dado pueda negarlo porque no me guste, a lo mejor Dios quiere llevarme por ahí. ¿Entendéis la idea? Entonces, el que no es lector laico podría ser una posibilidad que lo fuera. El que es lector laico podría ser una posibilidad que pasara a ser diácono. Es que yo nunca me he planteado ser diácono. ¿Y Jesús qué quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y existe la figura del diaconado permanente. O sea, la persona que pasa a diácono, pero no pensando que pueda llegar a presbítero. Claro, aquí tenemos un problema técnico. Nosotros tenemos el decano de los lectores laicos entre nosotros. ¿Y qué pasaría si... la que voy a liar yo esta mañana, ¿eh? ¿Qué pasaría si el lector laico decano de los pasara a ser diácono permanente? ¿Qué querrá el Señor que pase? ¿Podría ser? ¿Es posible? ¿Qué querrá el Señor? Ahora, vosotros, yo quiero que visualicéis plantando iglesias, empezando grupos. ¿Dónde están los que van a estar ahí? Van a tener que estar ahí. Y nuestra iglesia es una iglesia de clérigos. Existen los clérigos. Si no existieran los clérigos, pues lo hablaríamos de otra manera. Pero es que en la nuestra es así. ¿Entendéis la idea? Entonces, yo puedo tener mis pretensiones de ir a Damasco a hacer ciertas cosas. Yo puedo tener mis pretensiones de establecer mi vida de una determinada manera. Y yo me pregunto, ¿y si Dios quisiera usar tus dones en vez de en temas empresariales, todos esos dones que tú tienes y esas capacidades que tienes para los dones empresariales, Jesús quisiera cogerlos y usarlos para el establecimiento de su reino en Andalucía? Imagínate por un momento. No eches cuentas económicas, no pienses en términos de dinero, no pienses. Piensa en tus dones. Si lo que tú eres capaz de hacer en el mundo de la empresa lo pones al servicio del Señor, ¿te sería interesante? ¿Tú crees que sería interesante? Entonces, necesitamos hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me quieres utilizar? ¿Cómo quieres usarme? Entonces, fijaros que ahí había un discípulo que estaba abierto, por eso Jesús se le presentó, y ese hombre hizo lo que tenía que hacer, que era ir a un sitio y le impuso las manos a Pablo. Y la Biblia dice que cuando ese hombre le impuso las manos a Pablo se le cayeron las escamas del ojo y comenzó a ver, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Querrá Dios llenarte a ti del Espíritu Santo para que tú puedas poner las manos sobre otro y que sean llenos del Espíritu Santo? ¿Has pensado alguna vez que eso es posible? Pero, ¿el problema cuál es? El problema es que para poder preguntar tenemos que estar dispuestos a renunciar. Por eso se llama oración de renuncia. Ahora, lo que renunciamos, puede pasar dos cosas. Porque Jesús dijo que había que renunciar. El que lo quisiera seguir había que renunciar, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, el que dejare, y hizo una lista, ¿no? El que dejare padre, madre, hermano, hermanas, casas,
por causa de mi reino, ¿qué dice? Yo le daré. Entonces, puede pasar dos cosas. Cuando renunciamos, a lo mejor Dios nos devuelve multiplicado. Es decir, renunciar no significa perder. A veces tenemos la idea de que renunciar es perder. Es que claro, si yo renuncio a los temas empresariales estoy perdiendo. Pero a lo mejor no. A lo mejor después me viene multiplicado. Esa es una posibilidad, que ya Jesús la dijo. Jesús dijo, multiplicado aquí y luego en la vida eterna. O sea, el que ha dejado cosas, el que ha renunciado, va a recibir bendiciones aquí y luego allí. O puede pasar que renunciamos a algo y nunca más nos llegó. Se perdió. Pero quiero que tengas en cuenta una cosa, ya con esto de verdad voy a terminar. Cuando Dios nos pide renunciar, es porque nosotros no somos conscientes de que estamos aferrados a lo bueno y lo que tiene Dios para nosotros es lo excelente. Entonces yo creo que lo bueno para mi vida es esto y Dios me tiene reservado lo excelente. Porque pensar por un momento, Pablo era un rabino en Jerusalén. ¿Cuántos rabinos de Jerusalén conocemos de aquella época? ¿Cuántos se conocen? ¿Alguien me sabe decir el nombre de un rabino de Jerusalén de aquella época? Ni idea, ¿no? Bueno, yo sí sabría, pero porque he estudiado, porque me he metido en las profundidades de la cosa, ¿no? Pero lo normal es que nadie sepa de un rabino de Jerusalén del primer siglo. Es normal. Ahora, ¿cuánta gente saben de Pablo? ¿Cuánta gente han leído a Pablo? Vale. Eso en cuanto a lo que él dejó como legado. Pero ¿y lo que él vivió? Que dice que conoce a un hombre que estuvo en el tercer cielo. Ese hombre, ¿quién dicen los expertos que es? Pues posiblemente fue él mismo. Un hombre, ¿por qué Pablo dice, conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo? Y luego dice, yo a la verdad preferiría estar ya con el Señor. ¿Por qué? Porque está en el tercer cielo. Y él sabe ya, ha tenido un anticipo, una experiencia de lo que es estar con el Señor. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Haber seguido como rabino del primer siglo en Jerusalén o haber estado en el tercer cielo? ¿Entendéis la idea? O imaginaros, una de las experiencias que tienen que ser impresionantes, yo algunas de ellas las he vivido personalmente, pero tú imagínate una persona endemoniada. Y de pronto se ora por ella y Dios la libera. La persona que ora por ella y ve la liberación, ¿tú crees que eso no es una bendición tremenda? Ver eso. Una persona que tiene una enfermedad y de pronto Dios la sana. ¿Tú crees que eso no es una bendición verlo? Yo tuve una experiencia, bueno, he tenido muchas, ¿no? Pero una de ellas, en un centro de rehabilitación, un toxicómano, en una época en que los toxicómanos estaban destruidísimos. Físicamente, psicológicamente, la droga era chunguísima. Y yo me acuerdo, de una manera, bueno, tuvimos muchos casos, pero uno de ellos, yo era el capellán del centro de rehabilitación, subía, orábamos por los toxicómanos, y uno en concreto, yo recuerdo orar por él, Dios lo tocó de una manera, empezó a llorar, el Espíritu Santo se derramó sobre él, bueno, tremendo. Al día siguiente, no dentro de 2 años, al día siguiente, cuando yo volví a subir al centro de rehabilitación, que sigue en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, a día de hoy, le había cambiado la cara. ¿Os lo podéis creer? Ya no tenía la misma cara. O sea, llegó un punto que, para que os hagáis una idea, ya incluso no tenía pinta ni de ex-toxicómanos, porque los toxicómanos tienen pinta, las pintas las tienen. Este llegó a un punto que ya no tenía pinta ni de ex-toxicómano. Uno se decía, pero tú has sido toxicómano. Sí, hombre, que sí, que yo estaba no sé cuántos años en la droga, en la heroína. ¿Tú cómo vas a estar? O sea, Dios le hizo un cambio y le sanó el cuerpo de tal manera que le cambió la cara. Ahora, cuando tú experimentas esas cosas, ¿tú cómo te sientes?
Bendecido. Una bendición tremenda. Entonces, cuando tú ves cómo Dios bendice a las personas a través de tus oraciones, la bendición es tremenda. ¿Qué crees tú que vivió Pablo cuando los enfermos se sanaban? Cuando la gente se liberaba. Cuando la gente cambiaba sus vidas. Cómo Dios usó a Pablo. La cantidad de palabras que le dio Dios a Pablo. Entonces, él renunció. ¿A qué renunció? A su futuro como rabino. Que para él era lo mejor. Pero ¿qué fue lo que Dios le dio a cambio a Pablo? Bendición. ¿Vale? Otro caso. Juan y Santiago eran, se cuenta que eran hijos de un pequeño empresario de la pesca, porque muchas veces los vemos como simples pescadores, pero en el caso de ellos no eran simples pescadores, eran los hijos del empresario. Tenían varias barcas. O sea, estaban mejor situados, vamos a decirlo así. Entonces, cuando Jesús pasa delante de ellos, dice, Juan y Santiago estaban remendando las redes. Y Jesús les dijo, seguidme. Y ellos, al momento, dejaron las redes. Imagínate en el caso de Juan, lo que Juan escribió, el Evangelio de Juan, Apocalipsis, o sea, esas profundidades. O sea, ¿tú te imaginas nada más que Juan experimentando ver el Apocalipsis y después escribirlo? ¿Eso lo podría haber vivido un simple pescador de la Palestina del siglo I de Cristo? Entonces, es verdad, ellos dejaron su medio de vida, ellos dejaron sus redes. Pero ¿tú crees que lo que Dios le dio fue más grande o más pequeño que lo que tenía? ¿Me entendéis? Entonces, a veces pensamos en términos de pérdida. Es que si renuncio, pierdo. Cuando es al contrario. Si renuncio, terminaré ganando algo mucho más grande y mucho mejor. Entonces, esta semana os invito, yo también lo estaré haciendo, a que nos pongamos delante del Señor y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Amén.